Para continuar con el programa del coloquio del Centro Virtual de Computación, daremos inicio al segundo segmento de ponencias, el cual se titula Medicina y Salud. Moderando este segmento tenemos al doctor Fernando Arámbula Cosío. Muchas gracias. Por favor, el doctor Juan Manuel Aceves. Continuamos con la sesión de la tarde. Por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Silvián. Bueno, les presento al doctor Juan Manuel Aceves Hernández. Es profesor de tiempo completo de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y nos presenta la plática Estudio in silico, dinámica molecular, docking y experimental de productos naturales, análogos a la perezona como inhibidores del cáncer. Muchas gracias, doctor. Agradezco la oportunidad a los organizadores y bueno, después de esta plática de todas las personas tan prestigiosas que me precedieron, solamente me queda pues tratar de explicar lo mejor posible lo de mi plática. Bueno, ¿por qué le pusimos el nombre de tan largo así? Estudio in silico, dinámica molecular, docking y experimental de productos análogos a la perezona, como inhibidores de cáncer. Voy a aprovechar que decían que había que tomar problemas nacionales y no hay problema nacional más importante que cuando uno de tus parientes le estirpan el estómago porque le dio cáncer. Y entonces, desde hace tiempo, pues, me di a la tarea de tratar de enfocar parte de la ciencia, de lo que hacemos con computación, a encontrar productos químicos que ayuden a su control, al control de del cáncer. Aparte de esto, también trabajamos Alzheimer y síndrome metabólico. ¿Y por qué la perezona? La perezona, bueno, tiene un nombre así muy atractivo de teresia, pereza, flojera, etcétera, pero fue el primer producto natural descubierto en América Latina en el siglo XVIII por el doctor Río de la Loza. Él viajaba hacia Cuernavaca y vio una planta muy bonita, le extrajo la raíz, se propuso extraer los productos químicos que la raíz contenía y uno de ellos fue la perezona. La perezona tiene, al menos yo, tengo trabajando con la perezona más de 30 años con diversas publicaciones, investigaciones, trabajos y todo lo demás. Después, podría referirles lo del índice, lo que voy a tratar, que es fundamentalmente lo que hacemos con las moléculas para explicar el mecanismo de acción sobre las proteínas. Y las proteínas forman parte de las células y entonces estamos enfocados en esa dirección. Dijéramos que yo hago computación aplicativa, no aplicada, sino aplicativa. Y aquí les voy a tratar de hablar rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, de la importancia de la dinámica molecular, cuáles son las herramientas computacionales, cómo revisamos o cómo planteamos un problema con dinámica molecular y casi en todos la parte de simulación tenemos que empezar con un modelo. Los humanos somos muy especiales, siempre trabajamos con modelos, el modelo educativo, el modelo numérico, etcétera, etcétera. Y entonces también aquí hacemos un modelo físico del sistema. ¿Y cuál va a ser el sistema? Pues el sistema va a ser ligando el fármaco que se va a tratar de insertar en la proteína, que es un nudo formado, imagínense ustedes una hilera o un hilo, un estambre, todo enrollado aleatoriamente, en donde una parte de esa proteína es sensible al fármaco que yo estoy usando. Entonces, este modelo físico va a estar constituido por grados de libertad, interacción entre átomos, que eso nos da los campos de fuerza, es ahí donde entra la parte de cómputo para calcular y hacer interacciones y que el sistema converja, y las condiciones a la frontera de interacción y de empaquetamiento. Después, cómo resolvemos las ecuaciones de movimiento y los ensambles estadísticos que en
termodinámica estadística usamos mucho. Después, las ventajas y desventajas de usar la dinámica molecular y un resumen básico de los pasos que se usan en la dinámica molecular. Finalmente voy a terminar con las aplicaciones de la dinámica molecular, pero podría decirles que la dinámica molecular es el proceso químico, al menos aplicado en bioquímica, más verde que existe. Es decir, hay un compuesto químico que se llama imatinib, que lo descubrió Novartis a principios de este siglo, en donde ni siquiera tenía la molécula físicamente en un laboratorio de química orgánica. Lo descubrió en una computadora haciendo simulación con dinámica molecular, con docking y otras técnicas. Esto obviamente impactó mucho porque cuando yo me inicié en este campo de la química teórica, me decían, bueno, ¿y para qué sirve lo que estás haciendo? Usas tiempos de cómputo muy largos para ver si el electrón está formando un enlace, un orbital molecular, un orbital atómico, pero ¿eso qué aplicación tiene? Bueno, ahora sí ya tengo que decirles que la computación también sirve para hacer síntesis orgánica en sílico, perdón. Seguimos. Aquí está representado en un diagrama esquemático. Muchas de las transparencias las tomé de una presentación del doctor Javier Ramos que estaba en el departamento, que está todavía en el Departamento de Estructura de la Materia, en el CSIC de la Unión Europea, y esta presentación lo hizo en 2015. Las simulaciones moleculares, bueno, pues necesitamos primero hacer un experimento, la manera tradicional, como lo intentábamos antes, tenemos un sistema real en donde tengo mi molécula que ya extraje de la raíz de la perezona. Cuando fui a un viaje a Cuernavaca, me bajé, colecté la planta, le saqué la raíz, hice el extracto acuoso, todo el procedimiento químico, identifiqué mi molécula y todo lo demás. Y entonces veo en el laboratorio de mis colegas en el Politécnico que tienen un cultivo de células cancerosas, ensayamos ahí la molécula y vemos por citometría de flujo, que es una manera de estudiar si tiene acción mi molécula en la célula cancerosa, si fue activa o no para un cierto tipo de cáncer. Después, bueno, pues ya tengo el sistema real, mis experimentos, y los experimentos me dan resultados tangibles, duros. Propongo entonces, por medio de modelado molecular, un sistema en donde hago una simulación, la simulación me da los resultados, aquí es donde entra la dinámica molecular, el docking, que también les voy a hablar un poquito, pero simultáneamente también tengo que implementar una teoría. ¿Cuál es la forma en la que ese fármaco va a interaccionar con mi proteína? Y entonces hago las predicciones teóricas. En mi modelo teórico debe haber cierto tipo de energía, etcétera, etcétera. Y después ya llego al punto, yo le llamo crítico, de la confrontación entre los resultados experimentales que tienen que ser validados con mis resultados teóricos y con mi simulación. Una vez que esto coincide, que se empata y veo por qué el estudio teórico me dice que la acción terapéutica de mi molécula debe ser tal y resultó que era menor o mayor, tengo que hacer una confrontación, una equivalencia, y entonces hago la validación de mi método teórico con mis métodos experimentales. Entonces ya pruebo mis modelos de experimentos y los modelos teóricos. A final de cuentas, en la naturaleza, pues todo se tiene que ajustar a lo que tengo como resultados. Los resultados deben ser empatados, deben coincidir tanto en la teoría como en el modelo y como en la parte real, la parte experimental. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las herramientas que usamos en dinámica molecular? Bueno, usamos la mecánica cuántica, en donde tenemos la posibilidad de estudiar de 10 a 100 átomos. Nos lleva un tiempo de 10, estos procesos ocurren de 10 a 100 picosegundos. Después se encontró que era mejor hacer mecánica y dinámica molecular clásica simultáneamente, aunque no daban resultados muy precisos, es decir, no se empataban exactamente los resultados reales con los teóricos, pero nos daba una aproximación, pero ahorramos en tiempo de cómputo al pasar de
pura mecánica cuántica a la combinación de dinámica y mecánica molecular. Aquí ya vemos una membrana en donde están haciéndose los canales de calcio. ¿Qué son los canales de calcio? Bueno, el calcio es muy importante en la naturaleza, en el organismo, en el metabolismo, porque de estos canales de calcio depende que nos dé un ataque cardíaco o no, si funcionan bien los canales de calcio, así resumido muy brevemente. Posteriormente, pues ya se pueden estudiar el acoplamiento entre la molécula de mi fármaco y la proteína en donde se insertó la molécula. La siguiente, por favor. Ok. ¿En qué se basa la dinámica molecular? Bueno, estas son ecuaciones de movimiento, son las formulaciones del Hamiltoniano. En el otro lado tenemos los grados de libertad, que me hablan de la topología y cómo están arreglados cada uno de los átomos en mi molécula. Después nos interesan las interacciones. Realmente lo que estudiamos nosotros son interacciones entre los átomos. Y aquí es donde se producen los campos de fuerza, que son fundamentales y son la herramienta principal de la dinámica molecular, en donde estamos viendo cuál es la interacción entre una molécula y entre los grupos funcionales de cada uno de las partes que interaccionan, el ligando y los residuos de la proteína. Y después otra cosa importante es cómo programo, qué algoritmo uso para tener las condiciones a la frontera que se ajustan o se deben empatar con el empacamiento. Es decir, mi algoritmo se basa en que se repiten en celdas unitarias cada uno de los pasos que yo voy a dar. La siguiente, por favor. El modelo físico va a estar compuesto de, como les decía, de 5 puntos. Los primeros son los grados de libertad, y yo lo estudio desde el punto de vista químico, en donde tengo una molécula que va a tener un ángulo entre el átomo 1 y el átomo 3, va a tener una distancia entre el átomo 3 y el átomo 4, pero si ustedes se fijan, puedo formar un plano entre el 2, el 3 y el 4, pero también otro plano entre el 1, 3 y 2. A esto le llamamos ángulos diedros, que me sirven para definir cuál es la geometría optimizada de mi molécula, y con eso voy a trabajar. La siguiente, por favor. Aquí está reflejado el campo de fuerza con todas sus ecuaciones, y es como si fuera una sábana en donde yo estudio la influencia o la interacción que ocurre aquí y veo el efecto en el otro extremo de mi sistema. Es decir, son campos de fuerza totales. La siguiente, por favor. Las condiciones periódicas y de frontera sería el tercer paso de mi modelo físico, y aquí tengo las moléculas empacadas, en donde veo cómo se va incrementando la complejidad cuando mi molécula la voy cambiando. En el otro tenemos las condiciones periódicas de la frontera, perdón, y esto simplemente me habla de que si mi cálculo, mi modelado o mi dinámica terminó aquí, vuelve a empezar otra vez con el siguiente paso. La siguiente, por favor. En química es muy importante los eventos que ocurren en los procesos del enlace, es decir, en los átomos que tengo aquí, el stretching es el acercamiento entre los átomos de una molécula. Después viene el ángulo bending, y yo soy el cuerpo es el oxígeno y en la mano tengo acercando. El otro es les decía, el ángulo diedro, que es importante, y las interacciones enlazantes que también tengo que determinar y que se refieren a las fuerzas de Van der Waals o electrostáticas. La siguiente, por favor. Las ecuaciones de movimiento que me sirven para empatar o para hacer funcionar mi dinámica molecular. La siguiente, por favor. Después viene el ensamble estadístico. ¿Qué es lo que yo debo establecer a prioridad? Puedo establecer un ensamble microcanónico, un ensamble canónico, o lo más usado comúnmente, que es el ensamble NPT. ¿Por qué son estas siglas NPT, NBT y NBE? N se refiere al número de partículas,
B se refiere al volumen, E a la energía, T a la temperatura y P a la presión. En este caso, ajusto las condiciones para tener unas condiciones con un termostato y con un barostato. La siguiente, por favor. Aquí en esto de ventajas y desventajas, ¿por qué usamos la dinámica molecular? Bueno, porque me sale mucho más barato usar la dinámica molecular que ver cómo ocurre una explosión en una mezcla de hidrógeno y de oxígeno. Me sale más barato estudiarlo con dinámica molecular, cuál es el evento de un tsunami, o para realizar experimentos que no son posibles de realizar, como es la formación de una galaxia o la desaparición de una enana, de una estrella enana. La siguiente, por favor. Estos serían los pasos fundamentales para hacer una dinámica molecular. La siguiente. Y fundamentalmente nosotros nos enfocamos a las interacciones bimoleculares y dinámicas. Los tiempos de escala son relevantes. En 1975 solo podíamos ver cambios de estructura electrónica. En 1995 ya podíamos ver los movimientos de una proteína en cuerpos rígidos. Ya en 2210 podíamos ver las transiciones alostéricas. ¿Qué es una transición alostérica? Bueno, en una proteína yo puedo hacer, o más bien la proteína hace que el fármaco se acomode energéticamente porque es más favorable en una cierta posición, pero el efecto tiene, o el efecto ocurre, el efecto terapéutico ocurre a 100 o 200 átomos de distancia. A esto le llamamos a los transiciones alostéricas. La siguiente, por favor. En la FES Cuautitlán hace alrededor de 6 años empezamos a trabajar de manera intensiva con dinámica molecular usando un software libre que se llama GROMACS, y empezamos con los tutoriales. Hace 4 años ya estábamos en posibilidades de dar cursos, taller de dinámica molecular usando GROMACS. Ya llevamos 6 cursos en los que damos este tutorial. Tenemos alrededor de 7, 8 tutoriales, los cuales están disponibles libremente en español y además con moléculas que actualmente nos interesa. Entonces, están invitados a las personas que les interese usar GROMACS para usar estos cursos. Estos cursos son apoyados por de GAPA, pero ya han venido personas de diferentes universidades a nivel nacional. La siguiente, por favor. Me puse a revisar en Science Direct cuántas publicaciones había respecto a docking y a dinámica molecular. Y para docking había 67.500, mientras que para dinámica molecular eran 410.000. Esto habla de la gran utilización de estas técnicas, de estas herramientas. La siguiente, por favor. Bueno, hablando de publicaciones, estas son no las últimas, sino las más relevantes que tenemos en los últimos 2 años o 3 años. La siguiente, por favor. Debo mencionar que estamos colaborando con muchas instituciones, tanto nacionales como extranjeras, en Estados Unidos con la Universidad de Oklahoma y con la Universidad de Texas en Austin, y a nivel nacional con el Politécnico Nacional, con la UAM y la Universidad de Sonora, Hidalgo y otras instituciones. Y aquí voy a hablar rápidamente del docking. El docking es el acoplamiento entre proteínas, la proteína A y la proteína B, que energéticamente son favorables y se pueden acoplar. Pero a lo que nos interesa a nosotros es el acoplamiento entre un ligando, que es un fármaco, y una proteína diana, que es la que nos interesa. Y entonces se acomoda justamente y únicamente en un lugar. La siguiente, por favor. Como conclusión, pues haciendo referencia a lo anterior, a nivel mundial se usan estas dos herramientas, el docking y la dinámica molecular. Cuando hicimos un examen exhaustivo, encontramos que solamente
0.3% de todas estas publicaciones son autores iberoamericanos, por lo que creemos que es recomendable difundir estas técnicas y crear redes interdisciplinarias que usen estas herramientas científicas para descubrir los futuros fármacos que nos van a ayudar en estas enfermedades. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos tiempo para una pregunta. ¿Alguien quiere ¿Una pregunta? preguntar algo? Quiero preguntar algo, doctor. ¿Los experimentos los tienen que hacer con microgramos de sustancias? Sí. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo los hacen? Bueno, aquí también les voy a hablar un poquito de la parte experimental. ¿Por qué hacemos estas dos cosas usando supercomputadoras y las raíces de los productos naturales? México es muy rico en la tradición de medicina tradicional y hay muchas plantas, muchos medicamentos que los usamos, pero pues de manera empírica no sabemos si realmente nos sirven para algo o no. En los experimentos para citometría de flujo, que es la forma de medir si una sustancia es o no anticancerígena, usamos milésimas de gramo. 3 miligramos es suficiente para hacer una prueba de este tipo. Después la medimos con fluorescencia y sabemos si fue efectivo o no. La otra cuestión importante es que en el mundo de las proteínas ya hay alrededor de 110,000 proteínas cristalizadas que están disponibles en el Protein Data Bank, que nosotros usamos como herramientas diarias para saber a qué proteína estamos enviando nuestras bombas terapéuticas. Y pues gracias por su atención. ¿Alguna otra pregunta adicional? Bueno, necesitamos gente que sepa programar, que sepa usar la computadora para ampliar más nuestro universo de acción. Gracias, doctora Cebes.